Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Cómo controlar la ira. Y quiero hablar hoy sobre el mindset. El mindset con respecto, obviamente, a controlar la ira y a controlar los ataques de ira, porque últimamente, y bueno, digamos que los resultados que estoy obteniendo con mis clientas son cada vez más rápidos. Noto, o sea, como súper rápido. Y entonces yo he estado cavilando en mi mente y es esta pregunta que es como: si el problema no tiene que ver nada con la solución, es como, el problema no tiene que ver nada con la solución. O sea, cuando yo me pongo a ver mi solución a los ataques de ira, no tiene que ver absolutamente nada con el problema. Nada. Cuando yo miro en internet, los programas para el control de la ira son todo lo contrario de lo que yo hago. Porque es como analizar la ira, de dónde viene, por qué viene de ahí y cómo empezó y haz una lista de todo lo que te molesta. Y es como, eso es irrelevante. Para mí eso es completamente irrelevante. Y justamente sucede que con esos programas tú sigues igual intentando controlar cosas externas. O sea, tu mindset está en controlar cosas externas y además en el problema. En analizar el problema y cambiar el problema y cómo cambiar desde el problema. Y yo no me da igual. O sea, me da igual cuántos años tú hayas sufrido de ira, cuán grandes hayan sido tus explosiones, tus ataques de ira, lo que hayas hecho, si tu pareja te denunció con la policía, si estás viviendo donde tu mamá porque tu pareja no te aguanta o tú misma no te aguantas y te mudaste de casa. A mí no me importa absolutamente nada de eso. Yo sé que tú puedes cambiar porque la solución no tiene nada que ver con el problema. Entonces, esa es una de las frases que más se repite en mi cabeza últimamente y que me siento como un genio loco. Yo me siento como un genio loco y estoy ahí. Estoy ahí porque yo quiero crear más herramientas que sean más y más simples y más fáciles. Entonces, estoy ahí y yo digo, si la solución no tiene nada que ver con el problema, y esto puede ser muchísimo fácil, mucho más fácil de lo que yo lo veo. ¿Qué tal si es mucho más fácil? ¿Qué tal si además de que la solución no tiene nada que ver con el problema, es muchísimo más fácil? Y es extremadamente fácil y es extremadamente simple y está en mis narices y esto yo no me lo inventé, sino que nació a raíz de los comentarios que me hacen mis clientas. Y es como, tan fácil. O sea, es como, tan fácil, tan simple. Ya me siento mejor, ya no reacciono. O sea, ¿qué pasó? O sea, como fue como simplemente una cosa tan simple cambió todo. O sea, como es que yo era esa persona incontrolable y ahora soy esta persona tranquila, en calma, en control. Y entonces vienen ahí. Esto es muy fácil y es muy simple. ¿Cómo es que tú me cobras por esto? O sea, una vez es como tú me cobras por esto. Y yo, sí, claro. Entonces nos reíamos los dos porque era como, joder, qué fácil es. Sí, qué fácil es. En realidad, las soluciones son fáciles. Nuestro cerebro es el que complica todo. Porque yo estoy seguro que ustedes escuchan el podcast y es, ¿pero qué querrá decir eso? ¿Y cómo digo que estoy a salvo en tal sitio? ¿Y qué tal si en ese sitio no estoy a salvo? ¿Pero qué tal si es más complejo? Es que ella no conoce mi caso, porque mi caso es que mis papás eran así, o es que mi abuela, o es que esto. O sea, por ejemplo, en mi caso, los ataques de ira vienen desde todas las generaciones atrás. O sea, todas las mujeres que yo rastré hasta atrás, hasta mis bisabuelas, tatarabuelas, todas tenían ataques de ira. Todas sufrían ataques de ira, mi abuela, mi mamá, yo.
y yo maltraté a mis hijas. O sea, noten el así. Es como, si yo meto la espiritualidad aquí, es como, no, es una, ¿cómo es que es? Mi abuela decía, es un yugo, es un, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que cuando heredas traumas generacionales, es un trauma generacional, es muy difícil, tienes que hacer X, Y, Z. Y usted viene aquí y yo en un mes ya usted no tiene ataques de ira. Y no tuvieron que hacer journaling, ni prenderle velas a su abuela, ni escribirle a todos sus ancestros, ni nada de eso. Y eso es lo que pasaba con una de mis clientas, porque su cerebro estaba tan apegado a su historia de que ella estaba loca, de que ella era una escandalosa y que peleaba por todo. Y de repente, ¡pum! Nada, es otra persona. Entonces yo quiero compartir algunas cosas que son muy útiles y valiosas, porque obviamente en el mindset está todo. Entonces, si yo parto de la idea, si esto es mucho más fácil de lo que yo lo veo, y la solución no tiene que ver nada con el problema, es como la solución no tiene que ver nada con el problema. Y esto es mucho más fácil de lo que yo lo veo y de lo que yo lo pienso. Y sobre todo yo quiero que ustedes, no sé, que se obsesionen con esa idea. Es como, la solución no tiene nada que ver con el problema. Es como, yo no tengo que analizar nada de lo que me hace enojar. Nada de eso importa. O sea, cuando yo pienso en eso, mi mente se queda como en shock. Como confusa, como, oh my God, ¿qué tal si es verdad? ¿Qué tal si es verdad? Y eso es lo que me ha llevado a mí a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar las técnicas que estoy utilizando para controlar la ira. Porque yo, en lugar de dedicarme a analizar los ataques de ira y la ira, que yo he visto cursos en internet, cientos. O sea, los he visto, he revisado todos los currículums y los veo, yo digo, esto es una mierda. Esto es una mierda. Por eso es que la gente ni siquiera cree que es posible nunca más estallar. Porque estos cursos hacen que sea imposible pensar que nunca más vas a estallar. Porque sigues trabajando con la mente racional, sigues llenándote de información, sigues sobreanalizándote, que ya la ira hace eso. Ya la ira crea esta hiperfijación en lo que sucede y me da la razón y me dice que yo tengo derecho a enojarme y que todo esto está mal. Entonces, para mí es como, eso no tiene nada que ver con la solución. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, yo quiero que tú te plantes en esa idea. La solución no tiene nada que ver con el problema. Nada, absolutamente nada. Porque desde ese punto, ustedes van a ver las herramientas que yo les enseño aquí de una forma muy diferente. Porque según lo que yo he estado leyendo en las consultas, es que, claro, ustedes ven mi perspectiva y mis herramientas y mi solución desde, yo tengo ataques de ira, los ataques de ira son incontrolables y son horribles. ¿Cómo me vas a decir que decirme que estoy a salvo va a cambiar eso? Tu cerebro es como, está loca. Pero eso es lo que funciona. O sea, yo tengo la certeza de que esa frase, específicamente esas palabras, ni siquiera hay que inventarse unas nuevas. Esas específicamente son las que necesita escuchar tu cerebro. Esas son las que necesita. Y eso yo lo saqué por lógica, porque yo empecé a investigar y todo el mundo decía, es como, no, es que tu cerebro lo más importante es que tu seguridad, que estés a salvo, no sé qué. Yo entonces pues simplemente me digo que estoy a salvo y ya está. Y ya está, es que funcionó. Y ya está, es que funcionó. Y ya está. Y ahora mi cerebro lo hace en piloto automático y, como yo les comenté, del año pasado a este año, yo hice un montón de improvements, mejorías o, digamos, cambios en mi vocabulario. Hay palabras que dejé de usar. Hay palabras como odio, yo no uso esa palabra.
Yo no uso es que eso me enoja, es que eso me enfurece, es que eso me hace enojar. Yo no uso jamás esas palabras. Jamás, 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 jamás. Jamás. Nunca. Es como, esto es difícil para mí, esto no me encanta, esto no me gusta, esto me molesta, pero nunca digo odio. Y si mi cerebro me la muestra, digo, no, esa palabra no usamos. Y eso ha conseguido que yo cambiara cosas que ni siquiera pensaba que era posible cambiar. O sea, yo no estaba haciendo eso yo no sabía cuál era el impacto que eso iba a tener. Simplemente yo sabía que si yo iba a ser una mujer que se sentía en paz, obviamente la palabra odiar no podía estar en mi vocabulario. O sea, para mí fue así, es como no puedo usar esa palabra porque no tiene sentido. Va en contra de mi identidad, va en contra de lo que yo quiero, de cómo me quiero sentir. Yo no quiero odiar a nadie. Entonces, esa palabra no la puedo utilizar. De hecho, no uso, es que eso me cabrea. Yo antes decía eso. Yo antes usaba eso me cabrea. Yo ya no digo esa palabra. No la uso. No la uso. No la uso. Lo que más digo es no me encanta. y me da risa cuando lo digo. Pero lo que más digo no me encanta. Entonces, a veces es como que vamos a pagar un precio. O sea, digamos que el precio que yo he pagado es dejar cosas que se sentían cómodas para mí, pero que me hacían daño. Y mira que son cosas súper estúpidas, como ese tipo de palabras, como cabrear, y así es como que simplemente, obviamente yo me siento cómoda utilizándola, es como mi lugar seguro, algo así, pero sé que el efecto compuesto de esas palabras, digamos como con esa connotación de enojo, de ira, de intensa molestia, me hacen sentir mal en mi cuerpo. O sea, se sienten bien por un minuto, pero luego me hacen sentir mal en mi cuerpo. Entonces dije, no. Y básicamente, yo intuitivamente, porque no fue que yo lo hice a propósito, fue que yo empecé a modificar mi vocabulario. No estoy diciendo que yo no digo malas palabras. Yo digo malas palabras, aunque a veces me cuestiono. Es como, ¿digo esto porque quiero enfatizar algo o porque mi cerebro no quiere buscar una palabra más digamos, específica para decir lo que está sucediendo? Me he empezado a cuestionar eso. Porque aunque obviamente, por ejemplo, yo sé que hay estudios sobre las malas palabras que ayudan a disminuir el dolor. Por ejemplo, cuando tú te pegas en el dedito pequeñito del pie y sientes ese dolor que te mueres, tú, si dices malas palabras, supuestamente, y sí se siente como un alivio, sí se siente como un alivio, es muy interesante, pero se siente como un alivio simplemente porque obviamente también nosotros hemos cableado esas palabras así. Nosotros hemos diseñado esas palabras para crear un alivio, o sea, nosotros las hemos cableado así, entonces nos dan alivio efectivamente por eso. Entonces yo últimamente me he empezado a cuestionar eso. Es como, ok, mi cerebro dice malas palabras porque no quiere especificar algo o porque está buscando alivio y comodidad en las malas palabras. Y entonces estoy cavilando eso, no lo he tomado una decisión, no he llegado a ninguna claridad, estoy sosteniendo esa pregunta. Parte de mi trabajo es sostener preguntas, así como estoy sosteniendo si esto es mucho más fácil de lo que parece y si el problema es mucho más, y si la solución es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil y además no tiene nada, pero nada que ver con el problema, porque yo estoy sosteniendo eso, no solamente por el trabajo que estoy haciendo con ustedes, sino porque yo estoy pensando que mis herramientas y que mi metodología se puede utilizar para resolver otros problemas, pero yo todavía no sé cómo adaptarlas. Pero entonces yo estoy dejando que mi cerebro procese eso en el background. Y aquí es cuando yo les digo a ustedes que cuando tú ya no tienes problemas con la ira, tú tienes que encontrar problemas para darle a tu cerebro para que resuelva. Y estas son la clase de problemas que yo le doy a mi cerebro para resolver. Es como, ok, ¿cómo sería que mis herramientas funcionaran para, no sé, por ejemplo, la ansiedad? Yo quisiera decir como, mira, ¿sabes qué? Esto va a controlar la ansiedad en
30 días. ¿Por qué no? Si resulta que todas mis clientes tienen ansiedad, entonces yo podría hacer lo mismo con la ansiedad. Familiarizarme un poco más con los síntomas de la ansiedad, etcétera. Obviamente, como les digo, la solución no tiene nada que ver con el problema. Entonces, si la solución no tiene nada que ver con el problema y es mucho más fácil de lo que yo pienso, ahí tengo mi cerebro trabajando en el background de mi mente. En eso y en lo de las malas palabras. Digo, ok, ¿qué tal si no necesito malas palabras? Es como si no pudiera utilizar malas palabras y, no sé, estoy analizando eso. Y me he cuestionado, quiero ser la clase de persona que utiliza malas palabras. Como, sé que decir malas palabras no significa nada acerca de mí, pero ¿qué clase de persona quiero ser? No sé, lo estaba pensando. Lo estoy pensando y podemos hacer eso. Es como, yo me cuestiono, aquí entra la curiosidad. Es como, yo no hago que esto signifique nada acerca de mí. Es como, si decido que quiero decir malas palabras, entonces es que soy, no sé, esta clase de persona. Y entonces si no lo hago, es como, no, es como que quiero que digan mis palabras de mí. Es como, no sé, como para mí, digamos, la comunicación es tan importante. Esto que estoy haciendo con ustedes es comunicar mis pensamientos. Entonces, ¿cuál es la manera en la que quiero comunicar mis pensamientos? Y quiero hacerlo conscientemente. Quiero decir, conscientemente yo escogí esta forma de comunicación. Conscientemente yo decidí que esa era la manera en que quería expresar y comunicar mis ideas. Y aquí estoy. Ese es un poco en donde está, quería compartirles un poco donde está mi tren de pensamiento, donde estoy, digamos, en estos momentos de mi vida y de mi carrera y de mi trabajo, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, yo estoy a punto de empezar a editar el podcast porque hay episodios del podcast que ya no tienen utilidad. O sea, honestamente no tienen utilidad por digámoslo así, por la forma en cómo estoy trabajando ahora. Ya no tiene sentido que ustedes aprendan eso que yo les comento en esos episodios. Ya no tiene utilidad. Ya no tiene utilidad porque lo que yo quiero para ustedes es que aprendan lo que estoy publicando recientemente. Entonces, como, ok, eso le puede ayudar a avanzar a una persona o en realidad la estoy teniendo, digamos, estar en círculos con el problema. Y es como, ok, tenemos que quitar ese episodio. Eso es algo que voy a hacer en estos días. Entonces, yo me doy derecho a editarme, a cambiar de opinión. Básicamente, como yo les he dicho, yo soy una científica. Es como, eso me funcionó a mí, pero claro, eso no es lo que yo estoy haciendo aquí. Cuando eso me funcionó a mí, es que yo no tenía más con qué trabajar, pero ustedes me tienen a mí y tienen este podcast y pueden venir a trabajar conmigo. Entonces, esas cosas que me sirvieron a mí cuando yo estaba en esos momentos son completamente irrelevantes ahora. Entonces, quiero que se den permiso para eso. Es como, ok, si la solución no tiene nada que ver con el problema y la solución es muchísimo más fácil que el problema, y nos reunimos ahí en ese punto. ¿Qué opinan? Y yo hago esto con las chicas también. El otro día que hice la sesión de coaching grupal, y una cosa que les quiero compartir ya para terminar este episodio, es que una me decía, es que yo lo estaba haciendo mal y ahora quiero hacerlo bien. Y yo le dije, no, tú lo estabas haciendo bien desde la programación de la cual tú estabas actuando. O sea, tú lo estabas haciendo fenomenal desde la programación de la dependencia emocional. Y ahora quieres trabajar desde la independencia emocional, quieres construir tu independencia emocional, y como tú eres una mujer que lo hace fenomenal, lo vas a hacer fenomenal desde este lado también. Pero lo vas a hacer fenomenal porque eres una mujer que lo hace fenomenal. Entonces lo hacías fenomenal y lo vas a hacer fenomenal porque lo haces fenomenal. Entonces, siempre ver como, no es que yo lo hacía mal, no, yo lo hacía fenomenal desde la programación, las instrucciones mentales que yo tenía para actuar, yo lo estaba haciendo perfectamente bien. Lo estaba haciendo espectacular y ahora estoy insertando nuevas instrucciones y con esas nuevas instrucciones lo voy a hacer fenomenal. Porque eso
te quita de culpa, te quita de estancarte, te quita de sentirte mal, de recriminarte el pasado, de estar rumiando con cosas viejas. Y yo quiero que ustedes piensen así. Es como, no, y que se permitan esa idea. Es como, no, si yo lo estaba haciendo bien, bajo el programa, bajo las ideas que pensaba en ese momento, entonces ahora también lo voy a hacer bajo estas nuevas ideas que estoy pensando en este momento y con estas nuevas herramientas que estoy aprendiendo en este momento, obviamente lo voy a hacer bien. Entonces es mucho más fácil de lo hacía bien, lo sigo haciendo bien, de yo estoy creciendo y aprendiendo y recogiendo información a lo que ya les comenté. Entonces es eso, escoger esa palabra. Y una palabra que estoy usando mucho últimamente es eso. Estoy recogiendo información, estoy compartiendo información. En lugar de, tuve una conversación, en lugar de, no sé, de conversé o le escribí mensajes como, no, le envié información. Estoy esperando información de vuelta. Estoy intercambiando información. Y últimamente estoy empezando a utilizar eso y me doy cuenta que para mí es mucho más neutro y me mantiene más tranquila y más curiosa. Y me encanta, me está encantando utilizar también ese cambio hice ese pequeño cambio de mindset recientemente y bueno, aquí les he compartido como que bastante el mindset que yo he adquirido en este último, digamos, los últimos 6 meses, básicamente, 6, 9 meses, y lo que estoy trabajando intensamente, y cómo pienso para poder crear lo que creo y estar aquí donde estoy haciendo lo que hago, y que ustedes vean, o sea, no es leer libros. Esto no se trata de leer libros. Se trata de experimentar en real life, en tu cuerpo y en tu vida diaria, un cambio yo escojo palabras que quiero modificar en mi comportamiento. Voy a cambiar esta palabra por esta otra palabra y voy a ver los efectos que eso tiene en mi estado de ánimo, en mi comportamiento con las otras personas, etcétera. Noten que ese es mi comportamiento. Yo no les he dicho a ustedes aquí, me estoy leyendo estos 10 libros, estoy haciendo estos 10 cursos, because I'm not. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es pico y pala, pico y pala, pico y pala, probando cosas. Y de ahí por eso es que esto o funciona, no funciona, next, siguiente cosa. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan con ustedes mismas. Que ustedes sean unas científicas de ustedes mismas. O sea, lo que ustedes tienen que ver es como, esta herramienta me está ayudando. Esto se siente mejor. Mi vida se siente mejor. Esa es la clave de ustedes. En mi vida se siente mejor mi cuerpo con esto que me estoy diciendo a diario. ¿O qué palabra puedo cambiar que estoy repitiendo 200 veces al día? ¿Cuál es esa palabra que mi mente está usando y la puedo cambiar por una neutra y entonces ver qué tal? Y si ustedes no saben cómo hacer eso, envíenme un mensaje en Instagram. Es como, mira, estos son mis síntomas de la ansiedad, o esta es la palabra que repito 200 veces al día y no sé por cuál intercambiarla. Porque obviamente necesitamos intercambiar esas palabras por una neutra. Por ejemplo, yo no cambié comunicación por, comunicación por reuniones. Y entonces ahora tengo reuniones. O no. ¿Sí me entienden? Yo cambié por intercambiar información. Es una cosa neutra. Entonces, lo que queremos buscar es esos intercambios neutros. Y esa es mi misión. Esa es mi misión. Entonces, si quieren eso, también me escriben por Instagram, porque yo estoy fascinada con esto. Y de esto es que yo creo resultados. Por eso es que yo sé cuán efectivo va a ser un resultado para ti. Por eso es que yo puedo decirle, en 30 días, esto va a ser diferente. Porque yo ya trabajo así. Entonces, bueno, aquí estoy. Digamos que personalmente no estoy trabajando así súper intensamente, sino únicamente en temas de business. Paso muchísimo tiempo con mis hijas y estoy tomando todavía los antidepresivos. Y está haciendo un calor infernal en Guayaquil. Y esa es la palabra. O sea, ya se ha pasado esto de temperatura. Lo hemos pasado un poco mal, ¿no? Lo hemos pasado un poco mal, no les voy a decir que no. Y ya está.
Pero ha sido genial y entonces quería dejarles un poco aquí para que ustedes vean. O sea, yo no estoy aquí estudiando para crear los resultados que ustedes tienen que crear, porque para tú crear un resultado efectivo, eficiente, fácil, utilizable, tienes que haberlo creado así. Y por eso es que esto es así. Yo hice el año pasado un montón de cursos y ahorita ¿qué hice? O sea, yo básicamente saqué lo que me sirvió de esos cursos, lo simplifiqué y lo volví herramientas utilizables, y lo que no se volvió una herramienta utilizable desapareció de mi sistema. Porque así es como funciono yo, y yo noto que la mayoría de cerebros funcionan así, porque yo trabajo con sus cerebros todos los días, así que es muy interesante. Bueno, creo que voy a bajar esto aquí. Si quieren una consulta me escriben. Si quieren apuntarse al nuevo programa Cómo controlar los ataques de ira en 30 días también, le dan clic al link que está aquí debajo. Y bueno, ya les conté aquí todo lo que les podía contar, y ya saben que me encuentran en Instagram como Controlar la Ira. Y bueno, que tengan una buena semana. Estoy grabando igual en domingo. Me antojé mucho de compartirles esto y bueno, un besito. Chao. Si te encantó escuchar este podcast, te encantará hacer este trabajo de expansión conmigo. Juntas vamos a resolver tus problemas específicos para controlar la ira, mejorar la comunicación con tu pareja y sentirte en paz en segundos. Te invito a que agendes tu consulta gratuita conmigo dando clic en el link de la descripción. Te espero en mi consulta.